Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora presidenta. Señores legisladores, más personas mueren en las vías que por asesinatos u homicidios. Tal es la inseguridad vial que supera inclusive a la propia inseguridad ciudadana. Más expuestos a la muerte están los que conducen, los que viajan y los que caminan en las vías y aceras del país, que aquellos que están en una calle expuestos a la delincuencia o en sus hogares expuestos a cualquier robo. Debe ser entonces un desafío mayor de quienes están promoviendo en la comisión esta ley de tránsito para que la seguridad vial sea uno de los principales ejes del trabajo. La seguridad ciudadana, por supuesto, porque la seguridad es el primer derecho de todo ciudadano. Sin seguridad ciudadana frente a los delincuentes, sin seguridad vial, los derechos de los ciudadanos no pueden ser plenamente garantizados. 1.627 muertos entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018. Solo en mi provincia, 64 muertos por accidentes viales en ese mismo periodo. Y la causa de tantos accidentes y muertes no necesariamente es el exceso de velocidad. La principal causa está en la impericia, en el descuido. Se ha detectado que aquellos que conducen y no están atentos y concentrados y utilizan el celular, al final resultan más proclives a cometer un accidente de tránsito. Aquellos que se capacitan para conducir, pero al final no entienden cómo funciona un transporte público, también son los grandes causantes de las muertes en las vías del país. Por eso, la educación vial tiene que ser la variable fundamental para que podamos garantizar la seguridad en las vías del país. En el artículo 4 del proyecto se incorpora de manera obligatoria en el currículum que deberán seguir los estudiantes de escuelas y colegios la educación vial según las directrices del Ministerio de Educación. Me parece correcto que se incorpore dentro del sistema educativo la obligatoriedad de estudiar la seguridad vial en el país, pero no puede circunscribirse exclusivamente esta tarea al Ministerio de Educación. Deben también los municipios del país participar activamente en la educación vial, más aún ahora que los municipios tienen competencia dentro del cantón en materia de tránsito y transporte urbano y rural. Con esa modificación, la propuesta que hace la Comisión en el artículo 4 del proyecto se enriquecerá y permitirá que el Ministerio de Educación haga lo que le corresponde, pero fundamentalmente los municipios deberán promover la gran educación vial en el país. Si el peatón no tiene suficiente cuidado, cruza una calle cuando no debe cruzarla, evidentemente el peatón también ocasiona riesgos. El conductor, como se reportaba este fin de semana de un autobús, en lugar de rebasar por el lado izquierdo, decide rebasar por el lado derecho, subiéndose a la vereda y desplazando a los peatones, simplemente para poder pasar a un vehículo y alcanzar a otro bus. Esos son actos criminales, inaceptables, pero en nuestro país a veces lucen normales por la falta de educación de aquellos que están obligados a conducir con responsabilidad. ¿En cuántas vías del país en las que el límite máximo es de 50 kilómetros por hora vemos a conductores que van a 120, 130 kilómetros por hora? Y lo más grave es que no son conductores de vehículos pequeños, son conductores de vehículos de transporte público. En esas circunstancias, sí, señores, es indispensable que con todo el rigor respondan quienes deben responder por actos criminales en los que están poniendo en juego
la vida de pasajeros, la vida de peatones y la vida también de los ciudadanos. El Gobierno Nacional, entre las últimas medidas para garantizar la seguridad vial, ha decidido colocar radares en varias vías del Ecuador. Si los radares van a servir no para cobrar, no para recaudar, sino para disuadir, están cumpliendo la función que cumple un radar bien ubicado, bien localizado en cualquier ciudad del mundo. Y para que esto ocurra, lo importante es que el conductor esté debidamente anticipado que existen radares en determinados lugares. Pero si los radares están mal ubicados, en curva, en pendiente, escondidos, se convierten en una trampa simplemente para que se recauden más recursos del ciudadano. De allí que se necesita entonces, en esta ley que estamos discutiendo, que se establezca de manera clara que en aquellos lugares donde están radares también se encuentren identificaciones visibles para que alguien que viaja a 70, 80, 90 kilómetros por hora pueda ver en una carretera la señal del radar y no anuncios tan pequeños que uno ni siquiera sabe cuál es el límite máximo de velocidad. Pero que llenen de radares las carreteras del país para que se impongan sanciones desproporcionadas no tiene ningún sentido, porque de ese modo simplemente lo que se querrá será sacudir bolsillos vacíos de los ecuatorianos. Que los radares sirvan para disuadir, no para recaudar. Que los radares sirvan en las carreteras del país para que se respeten los límites máximos de velocidad. Señores legisladores, los representantes del transporte público y particularmente de los taxis han expresado su gran preocupación por varias reformas, entre ellas al artículo 57 y a otros más. Un principio que la ley debería reconocer es que aquellos que ahora han cumplido todos los requisitos y tienen derecho a transportar, a llevar pasajeros, puedan ejercer plenamente y sin trabas esa actividad. Lo que no cabe es que se introduzcan elementos que generen inseguridad jurídica para aquellos que han hecho su inversión, que operan, luego vean que el esfuerzo que han hecho no les conduce a nada porque tienen de por medio una competencia que ha participado en el proceso pero no ha logrado cumplir los requisitos que otros cumplieron. Esto es fundamental para la tranquilidad de aquellos que están debidamente formalizados en el país y dedicados a cumplir las actividades propias de servicio del transporte público. Señores legisladores, no quiero terminar sin reiterar lo que dije al comienzo. La seguridad tiene que ser el mayor desafío de los ecuatorianos. La seguridad en las vías para que no fallezcan ni mueran tantos ecuatorianos en las carreteras. La seguridad ciudadana para que los ecuatorianos no estemos expuestos a asaltos en las calles, asaltos en los domicilios y asaltos en el campo. Y la seguridad también urbana frente a tantas amenazas telúricas y sísmicas. Porque si algo tenemos en el Ecuador es que estamos en esa franja de alta sismicidad y de allí que el desafío ahora es uno, la seguridad vial. Ya vendrán otras leyes para derrotar a la delincuencia y derrotar todos los síntomas de inseguridad que tanto afligen a los ecuatorianos, que lo único que esperamos es que nuestro primer derecho, el derecho a la seguridad, esté debidamente garantizado. Muchas gracias.